Eunoia. ¿Cómo Se te estamos? olvidó darle Ay, el clic. claqueo. Bueno, vamos a darle, es que ahora sí nos agarraron al Ahora aire. sí, al aire. Oigan, Ahora muy sí, buenas al aire. tardes, muy buenas noches, buenos días. No sé a qué hora nos estén viendo, pero gracias por estar con sintonizarnos, nosotros. por estar con nosotros, por seguir fieles a la señal de cadena. Cadena Radio política y cadena y radio. de Eunoia, sobre Y de todo. Eunoia, ¿verdad? Mi nombre es Elba Rosales. Juan Alberto Pichardo. Esto es Eunoia y pues bienvenidos el día de hoy. Vamos a hablar y Tráiganse no sé su- si hasta la destrocemos y les quitemos la idea errónea Sí, de lo que va a podría perder, ser un va- exorcismo. Va a perder ¿no? hasta el morbo. A mí ya me perdió el morbo. Bueno, no el morbo, sino vamos a hablar acerca de, nuevamente, continuar con el programa, con el tema que habíamos dejado, Ujú. que es el exorcismo, las posesiones, los demonios, qué es el credo, qué papel juega el credo, Todo varias eso. cosas. Entonces, a raíz de que estuve yo leyendo todo esto, porque cabe mencionar, yo por mi parte no he llevado a cabo un exorcismo No, pues. y espero no hacerlo, pero no lo sé. Definitivamente hablar de un exorcismo, sobre todo de la situación católica, pues solamente los sacerdotes, ¿no? En realidad, En realidad, exactamente, los sería- sacerdotes. Nosotros, dentro de otras tradiciones, vamos a ponerlo así, Wicca. Discúlpenme, ¿Como tal? amigos, usted ya me dio la gripe. La O me gripe. intenta dar la gripe, discúlpenme. Wicca. Ajá. Desde ¿En el Wicca? punto de vista ¿Qué? Wicca, pues no existe como tal. No. No existe como tal porque no hay esas entidades que la iglesia fabrica para Sí. sometimiento, como lo hemos dicho en algún punto. Control. Para Dominación. miedo, para tener Monetizar. dinero, claro, todas estas situaciones que sabemos que la misma iglesia pues tiene. Y no nada más la iglesia católica. No, Y en no nada más la general- iglesia católica, porque si nos vamos y nos remontamos, querido público, a las tradiciones cristianas, a los luterianos, a todos los protestantes, a los evangélicos, todavía ellos viven una crisis demoníaca más fuerte, porque Sí. todo el tiempo los que han ido a este tipo de iglesias maravillosas donde todo el mundo aplaude, grita y se sofoca, O se sugestiona, que es un o se término que sugestiona, van a escuchar. siempre el querido pastor les va a hablar del diablo. O sea, el diablo Ajá. está siempre Y presente. cada que pase eso, por favor, recuerden mi pregunta. ¿A qué diablo se refiere? ¿Al de la pastorela? ¿Al rojito? Al rojito o a ese diablo del exorcista. O al diablo ¿No? del exorcista, que en realidad nunca se ve, y vamos a empezar a culturalizarnos para que ahora, la próxima vez que vean el exorcista, la vean con otros ojos. La verdad es que como cine de arte, el exorcista está catalogada como una o la mejor Película de terror, ¿no? Sí. Y fue como la que rompió el tema de... fue como que la primera que abordó el tema que del abordó exorcismo. el tema y que además recibió un premio y reconocimiento. Claro, pero de ahí, de esta película del exorcista, todas las películas de exorcismos tratan exactamente de lo mismo. O sea, no cambia. No cambia. Al final siempre, y lo van a ver, entra la vena real de lo que la iglesia quiere cuando hablamos de exorcismos. Y que seguimos hablando de viene todo eso de lo que tú dices, de esta ideología en donde te meten esta cultura, ¿no? Porque ya se convierte en una cultura en donde ya es un tema colectivo, ¿no? En donde Ujú. piensan que el demonio es realmente quien tiene el demonio Posee a la persona a través del pensamiento, a través de una comunicación con una herramienta que le dicen Ouija, que a través de ahí puede tener... O que es el la más sencillo, ¿no? El más, Pues el es más- una de las... Normalmente ustedes analicen las películas de exorcismo y todas van a hablar de la Ouija. Sí, en todas hay una Ouija. En todas hay una Ouija, no te Oye, hablan de otra forma la de Ouija posesión. es más usada que en Wicca. La Ouija como tal es más para otro tipo de magia. La Ouija Pero de no. dónde, ya hablamos, oye, hay que La repetir el Ouija programa. en Wicca, fíjate ahora sí, ¿no? La Ouija en Wicca se podría decir que es una herramienta nada más, pero no es parte de la tradición. No es parte es de una la- herramienta. Es una herramienta, es una herramienta, pero no existe como tal dentro de la tradición, o sea, no es algo que necesite el iniciado en Wicca para
estar dentro de la tradición. O sea, Okay. no es como la varita mágica que posiblemente una varita mágica. Sí es una herramienta Wicca, holísticos, ¿no? ¿cómo están? Buenas noches, holísticos. La varita mágica sí es de Wicca. Sí, y no no es lleva usted cuarcitos, ni no lleva nada nada. de eso, por Dios, por favor. Ni cura, ni es como Harry Potter, No, ni es como no, la la- doctrina de la- la Cenicienta de Abracadabra. La varita mágica de Wicca lleva otros tratamientos y no lleva absolutamente Angelólogos, nada. ustedes no podrían usar Nada de hecho, piedritas. exacto, queridos holísticos, angelólogos, ustedes no tienen por qué existir, ¿no? Porque recuerden que los ángeles no son sus amigos y no les hablan. Entonces, Y seguimos con el menos pueden usar varitas, recuerden. Bueno, pero Su programa querido que les recuerda las realidades del ocultistas, filosóficas, ¿no? Ramas religiosas. de todo lo que es el mercado holístico. El mercado maravilloso. holístico, ¿no? Ay, que les iba a pasar como dato curioso de la Ouija. La Ouija es un nombre francés. ¿Qué pasa con la Ouija? Exacto. Aui, más o menos sí me acuerdo. Ajá. Aui, y luego viene el ha, ¿no? Que es tabla, que es alemán, y el Aui, que es sí. Entonces, ¿Y qué significa? la Ouija es eso, ¿no? Que es como el tema del contacto, etcétera, etcétera. Fue reconocido como el juego de mesa más vendido en todos los tiempos. No, pues Monte Carlo, la marca Monte Carlo. Exacto, rica, porque después de Monte Carlo lo compró Hasbro, ¿te acuerdas? Hasbro. Y ya de ahí ya agarra, lo comercializa. Y creo que hasta la actualidad lo puedes encontrar en algunos supermercados. No, sí existe. Creo Incluso te voy a decir que Mexicano llegó la tenía. osadía y por ahí la vi y fue una tabla Ouija que me encantó, que era de Sailor Moon. No, güey. O sea, imagínate. ya con los signos de los ahorita planetas, que dijimos, ¿no? es que me vino a la cabeza un buen de cosas. Ajá. Y de inquietudes, y me ha tocado varias gente que han consultado que han estado con el tema de la Ouija. Yo creo que después de exorcismo valía la pena abordar un poco más al tema de Ouija. Ahí tú eres quien la domina, me acuerdo que nos explicabas que hasta la madera con la que se hace, tiene que el ser una triángulo, madera especial, ¿no? Todo, sí. El tema, cómo funciona la Ouija, ¿no? Si yo estoy como espectador, tiene el mismo efecto que si la estoy manejando, ¿no? Hasta dónde entra la psique, que ahorita también hemos abordado mucho la psique, ¿no? Dónde entra el inconsciente, el subconsciente. Entonces, yo no sé ustedes, pero valdría la pena que Juan nos hablara un poquito de la Ouija. Yo voy a insistir en que se la traiga, ¿no? Y para que nos... Sí nos dan permiso en cadena. Entonces, sí creo que tiene una posición distinta desde donde se observa hasta quien la maneja, quien la toca, sí. O quien, ¿no? Y quien pregunta, porque puede decir, güey, yo no la toqué, pero preguntaste, papi. Ahora sí, y si preguntas, al final estás en la fiesta, chingaste, aunque nada más. Estás en la fiesta, pero quiero yo entender que sí lleva más culpa. ¿Por qué? Porque a nivel posesión, como ocurre en la parte del exorcista, en la parte judío-cristiana, ¿no? Que les hablábamos en el último programa, es desde el momento en el que yo estoy frente a un oráculo, o frente a una vidente, que es un canal, ¿no? Oye, ¿se podría considerar la Ouija como una herramienta espiritista? Sí. Entonces, les vamos a explicar, ¿no? Sí. No vamos a hablar en sí de la Ouija, pero es como la herramienta más común o popular. Entonces, es una herramienta espiritista, ya les vamos a hacer el programa y hablamos de esto. Entonces, en esta herramienta espiritista es, desde el momento en el que yo estoy frente a un oráculo, el tarot es un oráculo, también hecho por Carl Jung, lleno de simbología y tiene un porqué. También no hay cursos para aprender a leer el tarot. Así como un curso que te no. certifico, ya por ahí hasta hermanos wiccanos ya hicieron su negocito porque ya están certificando en Wicca, están certificando en mil cosas de todo esto, sí. Quienes son videntes, quienes sabemos que el tarot solamente es una puerta, igual que la Ouija. Es un libro iniciático. Un péndulo. No, el tarot. ¿No? El tarot entonces, es un libro iniciático. Elaborado por una... pues fue el masón. Sí, no, y sobre la todo... La Ouija es masón. La situación del tarot es una cuestión medieval. De autoconocimiento para entender tu mente. El presente. Lo que eres. ¿Quién eres, exacto? ¿Y cómo vas a descifrar? No para adivinar. No, eso no. Ahora, el no tarot es para adivinar. No es para adivinar, es
yo siempre les digo que el tarot es una herramienta, es un oráculo, que lo que va a hacer es entender, sí te puede decir cuál es la decisión que vas a tomar, pero no te va a servir de nada saber qué decisiones vas a tomar a futuro. Lo que te sirve es comprender por qué tomaste la decisión. ¿Por qué estás tomando esa decisión? ¿Qué vas a ¿Por hacer? qué estás pensando ¿Qué vas a cierta aprender? circunstancia de tu vida? ¿Y ¿Por cómo qué la vas a estás? ¿Qué cambiar? tan consciente o qué tan inconsciente estás? ¿Cómo voy a cambiar mi actitud hacia una persona? Eso tal vez sí te lo pueda decir. Puede ser, ¿no? y además te digo, nos perdemos de vista no es saber qué decisión voy a tomar, porque eso inconscientemente tú ya lo sabes, sino más bien por qué estás tomando esa decisión. Y eso lo traes tú en tu psique, porque es importante en este oráculo, porque entonces cuando yo estoy preguntando, y en este caso particular de una posesión y que se toma la ouija, si yo opto por preguntarle a la ouija, ¿no? Que en el caso del exorcista se llamaba el como capitán Smith. No, algo de W. Siempre era una Wilson, porque Wilson. hace Creo que sí es Wilson. algo así, que Sí, hacía Wilson. referencia en la película al nombre del papá original de la niña, de Reagan. Ajá. Era las mezclas, era con nombre del papá, era el nombre con las letras mezcladas del nombre de Reagan también, entonces por eso suena el nombre como bastante familiar y bastante fácil de enganchar, ¿no? Exactamente. Entonces desde el momento en el que estás, es que soy escéptico. Salud. Es que eso de la situación. Sí, no creo. No crees. ¿No? Y lo ponen un poquito en ese tema del exorcista, ella dice, yo soy escéptica, yo no creo. No crees, pero te estás cargando una culpa fuerte. ¿Qué es lo que decíamos, no? Porque son, para nosotros, en la cultura yoruba no hay demonios, ya les habíamos dicho, no hay demonios. No hay demonios, no hay nada, en Wicca no hay. Entonces, para los únicos, este es un tema judeo-cristiano. Y sobre todo para la situación judío-cristiana, como tú dices. Exacto. Eso es muy fuerte para ellos. Creo que los que tienen exorcismo son musulmanes, judíos y cristianos, lo que se desenvuelve. Todo lo que sea exactamente monoteístas, Ajá. La situación del monoteísmo, ellos sí hablan mucho acerca de lo que son la situación del exorcismo. Del exorcismo. Sí, entonces, del exorcismo. Para que la entidad, no es el demonio, la entidad pueda poseer, necesito permiso tuyo, sí o sí. Entonces el primer permiso que tú das al momento de preguntar a un oráculo, ahí estás dando tu permiso. Pues estás abriendo la puerta mentalmente cuando tú estás metiéndote dentro de lo que es la tabla, ¿no? O sea, ya estás abriendo, estás teniendo la apertura para hablar con una entidad que puede ser un egregor creado por ti mismo. Ahora, lo que todo el mundo dice, bueno, en la película se pone que es un demonio. Es un demonio y ponen ¿Pazuzu? a Pazuzu. ¿Quién es Pazuzu? Pazuzu es el dios sumerio del viento. De los cuatro vientos, el guardián de los cuatro vientos, pero también es el mensajero de la enfermedad. Eso también hay que dejarlo muy claro. Es el mensajero de la enfermedad, pero no es ningún demonio. No es ningún sumerio, demonio. ¿verdad? Es simplemente un dios sumerio. Es un dios que es hasta incluso protector de ti mismo y hace un cuadro, ahora sí, este, oeste, sur, norte, y con él lo puedes invocar. ¿Podría ser el equivalente a Oya? Parecido ya. Vamos a decirlo de ese lado. Oya es... En vudú. Mamachola es... No, en vudú podríamos hablar de Ayabo, que sincretiza con no les voy a mentir, pero sincretiza con San Lucas, que es un águila y es aire. Es aire. Les llevo, ya voy a tratar de buscar cuando sean ese tipo de dioses. Se los prometo, además es en un tema de crecimiento. Pero sí, o si nos voy vamos a procurar buscar también en el hinduismo el equivalente, la sincretización en hinduismo. Sí, porque siempre va a haber un equivalente dentro de todos los dioses. Entonces, dentro de todos los panteones siempre va a haber como un equivalente dentro de lo que son los de aire, de los que son de tierra, dentro de los que son de sobre fuego. Sobre todo si viene de origen, el origen es sumerio, de agua. Si hay una sincretización con las culturas en diversos. No, pues es que los sumerios, lugares. Vamos a decirlo, siempre te lo han puesto como la cultura incluso más moderna que los egipcios, y a veces en cuestión de sincronía, ahora sí, de la cronología que puede hacerse, no,
se ha descubierto y se tienen documentos que los sumerios son incluso más antiguos que los mismos egipcios. Ahora, recuerden, ¿cómo es la forma de Pazuzu? Para quienes no recuerdan o no tienen fresca, yo la verdad sí tuve que ver nuevamente la película y si encuentras varios detalles, ¿no? Pazuzu me parece que tiene cabeza de perro. Es un cabeza de perro con alas de águila. Tiene garras. Ajá, garras, como a mí, león. A mí lo que me brincó es, exacto, no pudiera ser demonio porque trae cabeza de perro si lo ligamos con Anubis y con el perro. Recuerden que para los egipcios el perro es la representación del amor en la humanidad. Entonces fue donde yo decía, güey. Y hay otra cosa maravillosa dentro de lo que es Pazuzu. Si ustedes recuerdan, no sé si lo dije en los programas de ángeles, pero los serafines son cabezas de toro, cabeza de buey y cabeza de león con alas y ojos. Ajá. Entonces, si nos vamos a la situación, como ponen a Pazuzu como tal, ¿no podría ser una especie de serafín? O sea, haciendo la sincretización. Haciendo esa angelólogos que no han leído Enoch, porque si ya leyeron Enoch saben que no son angelólogos, ustedes no participan, no van a entender porque se van a asustar, les va a asustar igual que el exorcista. Para aquellos que saben, exacto, ¿no? Que es donde yo dije, bueno, si ya pones una deidad, ¿no? Recuerden que el tema de los demonios es de la gótea. ¿No? Los demonios no es Enoch, no. Bueno, sí, porque son. Sí habla Enoch, caídos, claro, pero al final son una rama angelical. Es una rama angelical. Sí. Entonces, Pazuzu como tal, ¿no? Y comienza, no sé si lo recuerden, comienza la película con este tema de. Están excavando. En ruinas sumerias. En ruinas sumerias que está viendo y que sí, que son excavaciones reales en Arabia Saudita, que sí fue real. Todo lo que es la zona de Irán, ajá, que ahí toda esa zona sí de los sumerios, caldeos. Que fue real, sí. La escena. Ajá. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues la imagen tradicional es donde está este sacerdote que lo está viendo y ya sale Pazuzu y el sacerdote, el ¿no? sacerdote, ya se ve Pazuzu con sus alitas. Y es un tema de piedra, ¿no? Recuerden que casualmente todas las deidades egipcias, sumerias vienen en piedra, Yoruba viene en piedra. Todo es en piedra. Todo es en piedra, ¿no? Entonces, pues sale ahí, hace referencias en algunas imágenes, decían del exorcista, cuando está Reagan con la mamá con la tabla, con la ouija. Que la habían encontrado ahí en el ático y que les tú eso ya no me acuerdo. Exactamente, y que le dice, mira, me puse a jugar, y la mamá, la parte incrédula. Ajá, qué bien. Pero si vemos la carga emocional que tiene la pobre mujer, viene abandonada, viene con crisis de amor, que no es amada, en fin, ahí es el punto donde cambia la situación de lo que son los exorcismos, ¿sí? Porque todos los creyentes, y una de las películas del exorcismo son Los Creyentes. Todos los creyentes de una tradición, de un Dios monoteísta, siempre van a cargar con una culpa, siempre van a tener una culpa, siempre van a tener algo que les pesa, ya sea un abandono, un sufrimiento de alguien que falleció. Tu parte oscura. La parte oscura. Cada que usamos la parte oscura es la culpa, ¿no? Exactamente. Eso nos ha enseñado que cuando tú agarras y dices no, ya tienes culpa. Cuando agarras y pones límites, tienes culpa. Cuando agarras y quieres decir o externar algo, ya es la culpa. Aquí hay una cosa muy interesante dentro de lo que es el personaje de la mamá de Reagan. Ella empieza a fabricar un egregor. Ella es la que empieza a fabricar el egregor. Ella es la que empieza a tener esa situación de la culpa para fabricar ese egregor que se va a manifestar mentalmente ya en la niña, en Reagan. No es que la niña tenga una... Claro. Entonces, si ustedes, por eso les va a cambiar la visión de... Ella va creando ese egregor, conforme te va llevando la película, lo va creando. Además, ¿quién llevó la ouija? No la compró Reagan. No, la encontraron ahí, en la casa que estaban pero rentando. ¿quién la había llevado? ¿Y quién es la escéptica, no? ¿Y quién es la primera que abre? Al ser una niña, tú llevas como mamá, llevas una responsabilidad. La mamá es la que lleva la responsabilidad. Es como la que lleva el de si yo la pago, o sea, si yo la traigo, mi descendencia es también. Y ahora nos vamos a los dos sacerdotes que están jugando el papel del exorcista. El papá, el sacerdote lleva la culpa de no haber estado con su mamá. De no haber otra culpa, ¿no? Y que venía de un duelo.
Y venía de un duelo que había fallecido. Y el otro sacerdote también traía una culpa de no haber administrado bien el ministerio de Dios. La iglesia. Y ese es el más fuerte, ¿no? Entonces, y ese es el más fuerte. Ellos pues todo el tiempo se la pasaban. Recuerden que en el programa pasado les hablábamos de esta frase muy famosa, la de creo en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, bla 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 bla, por mi culpa, repite 3 veces por mi culpa, y el pecho el golpe ese en el pecho. ¿Ese es el yo pecador? Es el credo en realidad. Es el credo, es el yo pecador. O sea, inmediatamente la iglesia, ¿qué te está diciendo ahí? Que todo es tu culpa. Entonces, que tú eres yo, y yo asumo esa culpa, y te pegas. No, y además ¿no? Es lo que yo no he entendido, pero ¿qué culpa? De haber nacido. Porque para pero ellos yo es qué culpa, güey. ¿No? Pero es que es lo que siempre han manejado como pecado. A eso me refiero cuando nosotros traemos ya una ideología tan... porque es una ideología a nivel cultural, ¿no? Inclusive creo que en la mayor parte sí todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, América del Sur, todo sí es un tema en donde el tema judío-cristiano sí está muy presente, en Occidente sobre todo, ¿no? Más que en Oriente, que es más musulmán. Entonces, sí es un tema que sí viene en la ideología, con ideología me refiero a educación, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? En donde creces con ese tema, que ya tú después como adulto, tú decidas pertenecer o elegir alguna religión es distinto, ¿no? Cuando ya se entiende la espiritualidad, bla, 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 pero en una instancia como que sí la ideología que te meten es la de esta religión, ¿no? Entonces, como decíamos, traes la culpa para todos lados, la culpa. Y ahí empieza el meollo del asunto, del exorcista, porque los 3 personajes que manejan la línea más fuerte en cuestión dramática, porque Regan solamente es una víctima. Regan es ocupan el cuerpo. La víctima es Regan, de todas esas culpas que traen estos 3 maravillosos personajes. Sí. El miedo es otro de los instrumentos que la iglesia tiene y que puede entrar ahí para generar esa energía oscura. Pues vas fortaleciendo todo y al final o sea, ya lo que antes se llenó el tema que hablábamos ahorita, que regresar lo de Pazuzu como tal. Entonces ya a nivel histórico, ¿no? Yo pienso que Pazuzu, igual que tú, es un dios. Es un dios sumerio, ¿no? Sumerio, sí. No es demonio, porque no está en la lista de la gota. Y no me vengan los holísticos a decir, es que al final es un dios pagano que es un demonio, y te lo vuelven a poner ahí. Holísticos. Los que tengan alguna iniciación holísticos, levanten la mano para que ustedes opinen primero. En lo que entienden el mensaje de la iniciación, vamos a continuar con el programa. Cuando estén listos, interrúmpanos, por favor. Pero bueno, continuamos entonces. Entonces, Pazuzu, aunque me digan que puede ser un demonio desde el punto de vista cristiano, no lo es. Es para ellos en su tradición. Pero vámonos realmente a lo que es. Es simplemente una manifestación de la naturaleza. Pazuzu es el viento. Es el viento. Es el viento. Que sí tenía su lado oscuro, claro. Transmitía peste. Pues claro, güey. El señor de la enfermedad. La colonización. Pero al final, ¿qué vas a entender? Si tú sabes el movimiento de lo que puede ser la enfermedad es también por una circunstancia de miedo. ¿Sí? Que vamos a recordar cómo fue la pandemia. ¿Cómo nos tenían cuando estuvo la famosa pandemia? Pues no nos tenían ahora sí encerrados bajo ese dominio del miedo, y la enfermedad automáticamente entra cuando existe el miedo, porque tu sistema inmunológico va a bajar. Va a caer. ¿Qué pasó ahorita que salimos con Carlos Mitru, que te dijo, ay, tienes gripa? Y se espantó. Bueno, yo la recé porque se me ¿no? Pues va a haber una circunstancia de miedo. Y yo te quisiera preguntar a ti, Elba, ¿por qué estás enferma? Tal vez algún momentito de ti hubo un miedo que segregó tu energía, que te la bajó, y por eso se está manifestando en una gripe, ¿no? Exactamente. Miedo. Claro. Y entonces el exorcista, ¿qué es? Me va a fomentar un miedo. ¿Qué va a fomentar también yo como espectador del exorcista? Miedo. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos va a dar miedo a hablar de este tema del exorcismo, porque son cosas que no se deben de hablar, que son cosas de silencio, que la iglesia... Oigan, agarren su crucifijo bien, su rosario. Pero al final
el motivo más fuerte del Exorcista como película es a ti, espectador, generarte miedo y que tengas miedo de hablar de los demonios y de la Ouija y de Pazuzu y de todos estos seres. La Gotia, que ni saben muchos que existían. Sobre todo de Pazuzu, ¿no? Porque fue un dios sumerio que agarró auge gracias a la película, porque antes no se hablaba de Pazuzu. No, te digo, a mí yo cuando vi realmente ya puse atención en la simbología y que vi que tenía cara de perro, sí dije, güey, este güey no puede ser alguien, no, esto no es un demonio porque no está en la bota. Y te voy a decir, si estudian realmente la composición como nos las escribe Enoch y Ezequiel en la Biblia y en el libro de Enoch, los serafines tienen esa situación de por las alas. Claro, por las alas y porque tienen formas de animales. Pero sí son como un tanto híbridas. Sí, pero ¿cuál es la función de un serafín? Custodiar a Dios. ¿Tú crees que va a bajar a poseer al rey? No. Y no. Ahora. Ni el diablo lo va. Otra vez, a ver, Lucifer es una cosa. El diablo es otra. El diablo es el de la y pastorela. Satanás es otra cosa. Satanás es otra cosa, no es el de los satánicos teológicos, señoritos. Satánicos teológicos siguen siendo parte de la resistencia, siguen siendo rebeldes, pero siguen siendo ustedes fanáticos cristianos, ¿no? Exactamente. Los verdaderos satanistas, ya tuvimos a que ya nos habló de lo que es realmente satánico. Marilyn Manson no es lo que él hace en sus shows y en la caracterización, eso no es el satánico él sí es un sacerdote. Ya en el tema filosófico, ya les dijimos que es la Biblia, de qué se habla la Biblia. Si quieren ya ver ese programa, ahí vienen los mandamientos, que la verdad son bastante... Y hablamos de la Biblia satánica, que es bastante humanístico. Entonces, ¿qué es lo que posee? Hay que entender que hay seres oscuros, ¿no? A entidades, yo las pondría como un tanto vengativas. Tú dijiste bien, oscuro. Oscuro, ¿no? Que es este tema vengativo. Son estas almas que se quedaron con muchísimo rencor, ¿no? Que se quedaron atrapadas en esta transición, ¿no? Que llevan buscando venganza. Son ese tipo de entidades. ¿Quiénes realmente agarran? Y son las que están poseyendo a la persona porque necesitan una carne para poder continuar con esa venganza. Claro. Ahora, para que realmente sea una posesión, se tiene que verificar antes que no tengan un problema de esquizofrenia o no tengan algún problema. Vámonos a lo que siempre hemos dicho. Psicológico o psiquiátrico. Vamos a las situaciones científicas. Hay problemas de esquizofrenia, hay problemas de incluso personalidad múltiple, narcisismo, etcétera. Entonces, sí, el miedo, como lo dices tú, es una gran punto, sí, y también la sugestión. La sugestión es algo que hoy en día es común. Yo les hago la pregunta del otro lado: ¿cuántos de ustedes creen que necesitan una limpia porque al parecer les ha ido mal? Eso es sugestión. Cuando no, es que está poseída, güey, deja de estar mandando ese tipo de... Tú pensar esa sugestión en tu psique porque mandas energía a generar un egregor. ¿No? Entonces, ya hablamos de egregor. Exacto. La sugestión es un tema muy complicado, ¿sí? El tema también de amarrar a la persona o al poseído en lo que está en el contrario de lo que se cree. Claro, la entidad está castigando al poseído. Y tú todavía como llegas al poseído, güey, y lo chingas, ¿no? Y lo vas a amarrar, o sea, no se toca un poseído. Y con lo que se tiene que trabajar no es con agua bendita, no es con un libro, ¿no? Sí. Es más o menos llegar a contactar a la parte del psique o a la parte del yoga, a la parte del Ekbe, a la parte del Ekbe es para mí, Yoruba para ti, no sé qué sea. La parte del espíritu, la parte de tu tierra interna, de lo que es lo que se tiene. Más que un demonio. O 20 oraciones rezar, sí se tiene que hablar, sí hay ciertas oraciones más. Hay que entender la mente humana. La mente humana es cuántica. Ya lo hemos dicho aquí. Entonces, son miles de laberintos los que puede tener Elba Rosales. No, y la parte oscura. Y tu parte oscura que a veces ni siquiera tú conoces. Una cosa de un iniciado que hemos dicho: conócete a ti mismo. Conoce tu piedra, conócete a ti mismo. Para entender tu laberinto mental. Es una respuesta. Yo creo que ahí de ahí vienen los laberintos de las diosas. De las diosas también. Yo creo que en un exorcismo, ser el exorcista sí conlleva una parte. No es cualquier cosa. Que meterte a la situación de un exorcismo como tal, pues obviamente sí tienes que tener un contexto totalmente católico. Sí, pero. Totalmente católico para entenderlo.
cómo es la visión del católico. Porque si a mí, como Wicca, me mandas a una circunstancia de un exorcismo, pues yo voy a decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene un problema de personalidad. Aquí no existe ningún demonio, ni nada. Al empezar, ¿no? Un demonio, ¿no? Aquí, por ejemplo, y hablando de esta, hay una pregunta que me hace Pepe, dice, en diciembre del año pasado consulté a una chica que me leyó las cartas de un tarot de gatos. ¿Realmente existe un tarot donde las cartas tengan imágenes de gatos? No. Así literalmente. No, seguramente era holística, es de la que seguimos esperando que nos diga cuál es su iniciación. No, o sea, a ver, va de nuevo, güey. No hay tarots de gatos, tarot de ángeles, son güey. Cuando derivados. vean un tarot de ángeles, Son derivados holísticos. salgan corriendo de ahí. Porque otro de los principales problemas para que los posean bien cabrón es que ustedes les falten el respeto a cualquier cosa, incluyendo, y el primero es a la Ouija. La Ouija merece como oráculo un respeto cabrón. Y si ustedes llegan a jugar con ellas realmente desde ese punto. Jugar, tú lo dijiste. Jugar, agarren y de verdad prepárense. Si no es una entidad, de verdad en el mundo espiritual va a haber mucha gente. Yo desde el otro lado me encargo de que jalarles las No, y es que tú bien lo dijiste, jugar. Cuando esto no es un juego. No, el tarot no es un juego. Entonces, quien realmente es un buen tarotista o sabe va a respetar y jamás les va a leer. Solamente hay 2 tarots. El de Marsella y el de Raider. Sí, los demás son derivados. Incluso el más fuerte, el verdadero tarotista te va a leer el de Marsella, ¿no? Bueno, es el feudal, es el primero. Es el de primer Rey, Reina, J. Raider ya también viene después. Los demás, que el de vampiros, que el de ángeles, que el de gatitos que dice Pepe. Bueno, neta, mejor salgan. Si no quieren acabar poseídos, son holísticos. Sí se basan, claro, en todo lo que son los arcanos mayores y los arcanos menores, claro, pero son iconografías, ¿no? Incluso nuestro mismísimo Crowley tiene su propio tarot, pero no va a ser un tarot realmente como tal, es una síntesis del pensamiento. Tú puedes crear, Elba, un tarot para ti, para mí, con tu propia iconografía. Yo podría con mi simbología y iconografía, a lo mejor. Pero va a ser personal. Pues como mi. Sí, pero va a ser personal. Pero es un tema personal. Es un tema personal. Incluso un verdadero iniciado que tiene su propio tarot no lo va a mostrar. Porque le resta. No, además vuelvo a lo mismo y creo que hablando en algún momento con Rafael, todos los que somos iniciados y tenemos el tarot, no lo lees como tal. No hay una forma de leer. Israel Sanabria, saludos, va llegando. Hola, gracias, Israel siempre fiel a nuestro programa. Sí. Iñaki, gracias Iñaki, saludos. Dice super programa, muchas gracias. Dice Pepe, me gustaría saber qué opinan de los pergaminos del mar. Vamos a hablar de ese tema porque todos esos pergaminos del mar muerto, pues entran estos evangelios apócrifos. Sí, pero mi querido Pepe, te vamos a hablar, antes de hablar de los pergaminos, vamos a hablar del Evangelio de Santo Tomás, que es uno de los libros apócrifos que no están en la Biblia judio-cristiana, mucho menos en la católica. Y una vez que entendamos y comprendamos el Evangelio de Santo Tomás, en donde nos habla de pues de María Magdalena, nos habla de la hija de María Magdalena, de Jesucristo, de los hermanos de Jesucristo, de la juventud y la adolescencia de Jesucristo. Y que dijo que fue un error que San Juan inventara la iglesia porque decía Jesucristo que no necesitabas intermediarios. Y lo siguiente, el tema, todo lo que sean profecías de Nostradamus, cada evangelio tiene una profecía y la profecía no significa que sea desde un tema proyectivo o un tema en el que te voy a decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro. Cómo se los han hecho creer y ustedes lo creen desde el tema fanático. Exactamente, porque aquí me estaba diciendo eso Pepe, precisamente. Dice, hace unos días estuvimos viendo el documental, claro, yo lo vi con él, de History Channel, donde existen figuras demoníacas. Un ejemplo, los Hopi, figura demoníaca en forma de viento, ahí viene de viento. El día del juicio, hay que entender que cuando nosotros hacemos ese tipo de documentales, siempre va a haber el contexto católico, no lo van a poner de contexto pagano. No. ¿Por qué? Porque no tiene que ser más de la masa. Y van a tener que estudiar, tienes que estudiar. Entonces, todo y vuelvo a lo mismo. Claro que existen figuras, no le podría ya dar el nombre demoníaco, pero existen figuras de tu interior oscuro. Vamos a poner y vamos respetando.
En el tema judío-cristiano, para ustedes sí hay el diablito de pastorela, está los demonios. Sí, lo que para nos el dice tema el de la ejército Gotia, satánico, solamente en la Gotia son demonios, son católicos. seres súper inteligentes. Entonces, todo aquello que se base en teología es la ciencia que estudia el catolicismo. Teosofía es la que estudia la filosofía o desde el tema espiritual, filosófico, ¿no? Filosófico. Y la teogonía es el nacimiento de Dios. Entonces ¿de dónde viene Dios? Y Dios, no estamos hablando del Dios católico ni judío cristiano. Dios es como luz interna que se ocupa en un exorcismo. De hecho, la teogonía como tal son los griegos. Ajá. Los que hablan de la teogonía. Vamos a empezar a entender y a tratar, ese es el primer punto. Si no quieren acabar poseídos, comprendan qué es la teología. ¿no? Comprendan qué es teosofía y comprendan que los demonios es un tema inventado por judío-cristianos, porque en el resto de todas las religiones y culturas los demonios no existen. No para nosotros existen entidades oscuras para comprenderte a ti mismo. Exacto. Y ser una potencia espiritual, porque si yo conozco el lado oscuro y conozco el lado de la iluminación, entonces voy a encontrar un equilibrio, que eso es a lo que venimos a este plano. Estaba escuchando un lama, Ajá. Señores holísticos, anoten. Lama es como si fuera un tipo de sacerdote del budismo, ¿no? Son señores súper sabios, ¿no? Ellos son los que realmente saben el significado de cómo se usa un mantra y ellos sí saben usar los cuencos, por eso se merecen el respeto. ¿Tu holístico? No hay certificación de cuencos, eso es falta de respeto. Pero bueno, estaba escuchando un lama que le preguntaban, oye, ¿tú eres feliz? Y le pregunta al que se entrevistaba, le dice, ¿a qué te refieres y de qué felicidad hablas? Tu felicidad es muy distinta a la mía. Le dice, si tú me preguntas que si soy feliz, te voy a decir que pues hay días que soy feliz y hay días que soy triste, y si tú me dices que por ser feliz ya no voy a estar triste, pues no me va a gustar, porque dentro de todo a mí la tristeza me gusta porque así valoro y veo la felicidad. Es que sí es cierto, y estoy buscando la paz y el equilibrio entre ellas dos, que es la parte oscura y la parte de luz. ¿Y en dónde hay maldad? Y en dónde hay, ¿no? Y vuelvo a la misma analogía de todos los días. En las noches más oscuras es donde las estrellas más brillan. Si yo quito mi parte oscura, dejo de ver la noche, dejo de dormir, dejo de soñar, dejo de ver las constelaciones y la magia de la astrología. De día, yo no podría ver a los colibríes, a las libélulas volar, todo el cielo azul y el firmamento, ¿no? Entonces, las dos son importantes si yo tuviera que sacrificar algo, ¿no? Ninguna. Ambas tienen belleza. La noche tiene su belleza. El día tiene su belleza, la oscuridad tiene su belleza. Inclusive las 3 de la mañana, la que luz es tiene la su parte belleza. más oscura, porque el silencio de las 3 de la mañana, discúlpenme, es una maravilla. Vamos desde los pecados, ¿no? La lujuria tiene su belleza. Exacto. Y la castidad tiene su belleza. Sí. Y hay que entender las dos partes de la vida, la lujuria, y nada más estoy hablando de la lujuria, ¿no? Y la castidad. ¿Por qué? Porque en la castidad encontramos la limpieza espiritual que todos necesitamos, y en la lujuria encontramos la parte wicana, ¿no? De ese salvajismo, esa parte de mujer que nos empodera, esa parte primitiva, esa parte carnal, esa parte de seducción, fecundidad. Y sobre todo lo que hablábamos, esa parte de libertad, en donde tú, libre de prejuicios, puedes actuar distinto. Además, no olviden que del tema del sexo nace lo más padre, que es la vida. Sí, la fecundidad. La magia más poderosa. Por eso no, a ver, holísticos. No es ir a coger como pinches promiscuos hasta que les quede el hoyo de tamaño de un bache. Es que eso también, la sexualidad es sagrada, no se metan con cualquiera. Eso también ya se los vamos a poner. Vamos a hablar de eso, fíjate. Nos falta Ouija, que vamos a seguir, y nos falta sexualidad. Nos falta hablar de la sexualidad sagrada. ¿no? Pero bueno, oigan, muchísimas muchas gracias a Pepe, a Iñaki, Regina. Ay, qué padre. Gracias por escribir a cada uno. A cada uno nos vamos. De hecho, Regina nos dio un poquito más de tiempo en su bienvenida. Regina, el equipo de Gloria, gracias. Aquí. Ya se las vamos a presentar pronto. A Regina hoy estaba como, vamos a hablar del exorcismo. Y dijo, ay, ¿cómo vamos a hablar? Y yo le entro. Entonces, pues bueno, muchísimas. Ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Se nos fue, ahora sí, vámonos, Regina. Muchísimas gracias a todos y cada uno que nos estuvieron. Un abrazo hasta el alma. Y nos vemos la próxima. Ojalá que nos escuche alguno de estos. ¿De los holísticos? Que lleguen los holísticos, sí, que llegue. Que lleguen tus haters. Eso llegue a oído de los holísticos. Ya voy a poner hashtag para holísticos. No, que ojalá tuviéramos la oportunidad de que realmente un ángel o un demonio nos pudiera escuchar. Sería un privilegio.
luego, pero por lo pronto dejen de preocuparse en ellos y preocúpense por ustedes, por sus demonios, por sus ángeles. Por su ángel de la guarda, que se los vuelvo a decir, ahí está la clave de muchas cosas. Exacto, procuren que la parte más fea de ustedes, o sea, en esa noche oscura, siempre haya una estrella que brille bien, bien cañón en el firmamento. Y cuando ustedes crean que son la parte más bondadosa y buena de ustedes, haya esa nube negra que te haga decir que existe también. Que existe también, ¿no? Entonces... Y no vean las películas del exorcista con... No, ya veanla ahorita, ya va sin miedos, distintas, sin porque miedos. dejen de sin de culpas, si no se les culpa. va a meter pasuso. Y sí. Oigan, pero bueno, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves, Nos continuamos vemos. con exorcismos, con ouijas y demás, pero... Sexualidad sagrada. Sexualidad con ouijas. No acabamos en cubos, sucubus también, pero bueno. Sexualidad sagrada. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.